Les voy a presentar los conceptos que estamos trabajando también al finalizar la exposición, que estamos trabajando para esos conceptos justamente, lo que esperamos que probablemente pulidos quizás puedan terminar como, conceptos que van a ser aplicados en los instrumentos o intervenciones que tengamos como Concitec, ¿no? Em, Empecemos entonces, para hablar de estrategia, lo primero es tener claro eh, lo que es el proceso de transferencia. Entonces, en ese sentido, y Karina, quería que me ayudes, no sé si se ha hablado un poco de los conceptos de innovación y transferencia, tal vez así lo tocó, ¿no? ¿Me podrías tal vez indicar? Sí, sí, se habló de investigación básica aplicada, desarrollo tecnológico, innovación, de la transferencia como un proceso útil, pero creo que podrías ahondar un poco en el tema. Ya, en ese sentido, entonces, voy a ir pasando algunas diapositivas rápidamente. Me imagino que ya han tocado el tema del SINACIT, el rol que el SINACIT juega y por qué nosotros somos rectores en este papel, que es el Sistema Nacional de Ciencia e Investigación. A mí me gusta mucho hablar en cuanto al monto de inversión, porque hay un tema o que a veces se esboza en indicar que es el sector productivo el que más invierte en innovación. Y, y el gran punto está en justamente qué entendemos por innovación. Entonces, definir qué se entiende por innovación probablemente también podría ayudar a entender que no necesariamente lo que entendemos o lo que, por ejemplo, refleja la encuesta manufacturera del 2015 es la innovación que nos interesa a nosotros, porque para ser simple, la encuesta de la industria manufacturera indica que eh, el 82% de las empresas innovan, pero indica que esa innovación es compra de máquinas. Entonces, obviamente, el tema de una compra de maquinaria no tiene nada que ver con transferencia tecnológica o no tiene nada que ver con emprendimiento tecnológico. Probablemente sí sea el crecimiento en cuanto a capital, pero no necesariamente es la innovación que estamos enfocados o aquella innovación que tenga que ver con procesos de crecimiento o de diversificación. Entonces, hay que tener claro, y una de mis primeras recomendaciones es ser bastante estricto en los conceptos, sobre todo en aquellos conceptos que nosotros, teniendo en cuenta que vamos a proponer un parque tecnológico, queremos que se apliquen en esta área de trabajo, ¿no? Porque si por A o B el concepto termina siendo muy amplio o termina siendo tratando de querer ser inclusivo con demasiados sectores, probablemente se diluya. Entonces, probablemente se diluya nuestro accionar y no seamos estratégicos a la hora de hablar de transferencia tecnológica. Entonces, parte de este proceso consiste en definir estrictamente lo que para nosotros va a ser innovación, lo que para nosotros significa este proceso de innovación, sea de base científica o no, porque de acuerdo a eso yo voy a tener políticas diferentes. Si, por ejemplo, decido que la innovación es también de modelo de negocio, porque Oslo lo que hace es indicar que hay dos tipos de innovación, la de producto y servicio y la de modelo de negocio. Entonces, yo puedo indicar que pues, también incluye el modelo de negocio, entonces prácticamente estamos hablando de un centro de empresas o empresas tradicionales. Entonces, es muy importante definir exactamente lo que queremos y definir exactamente qué es lo que va a ver esta área para poder de alguna u otra manera desarrollar las políticas lo más específicas posibles, ¿no? Entonces, como por ejemplo ese indicador que dice que el Perú, el 82% de empresas innova comprando maquinaria, que bueno, dale. Pero lo crítico, en realidad, la innovación que nos interesa para el desarrollo de nuevos servicios o protocolos es aquella inversión que se hace en conjunto o la compra de servicios que se hace en los centros de investigación, que en realidad es el 2.7%. Entonces, y si pues hacemos eso, nos daremos cuenta que quien más invierte en investigación y desarrollo, pues no son las empresas todavía, es el Estado. Y si retrocedemos un poco más en cuanto a sistemas de innovación, si nos vamos a Corea, Estados Unidos, si nos vamos a países un poco más antiguos en este proceso, nos vamos a dar cuenta que empezó así, empieza porque el Estado es el que le invierte la primera vez en cuanto a temas de
investigación y desarrollo, porque probablemente el sector productivo en ese momento no está mirando ese proceso. ¿Y por qué no lo está mirando? Porque está arrancando. Si nosotros hacemos un barrido del sector empresarial actual, vamos a verificar que las empresas que tenemos son de una malla productiva de servicios. Y no le podemos pedir a una empresa de servicios que tenga claro el proceso de innovación. Y posteriormente vamos a ver que para poder hacer transferencia tecnológica, la empresa tiene que tener la capacidad de absorber la tecnología. Si es que no existe esa capacidad, probablemente el proceso no sea factible de llevar. Entonces, hay un montón de cosas que tienen que empezar desde la misma definición de nuestros objetivos, desde el mismo hecho de cómo entendemos el proceso de innovación a la hora de poder empezar en el tema de transferencia tecnológica, ¿no? Otro punto importante es el tema de innovación abierta. Nosotros tenemos claro que lo que buscamos al ser un parque tecnológico es ser un centro agregador de iniciativas, un lugar donde se puedan juntar muchas iniciativas para lograr objetivos de desarrollo tecnológico, de generación de tecnología. Entonces, muchos de estos procesos son de innovación abierta. ¿Qué quiere decir? Que el problema o se hacen retos, se busca mapear las necesidades del sector productivo y de alguna u otra manera, lograr que, que se pueda resolver problemas que afecten a un grupo empresas en el sector productivo o que resuelvan no solamente el problema de una sola empresa, sino que puedan ser conducentes a solucionar, si es posible, un problema de clúster, ¿no? Y para esto, pues las empresas tienen que tener una dinámica en donde comparten su problemática, en donde dialogan con sus competidores, empresas de la zona, y donde puedan hablar con el centro de investigación para poder solucionar ese problema. Y trabajar esa confianza no es un proceso sencillo. Entonces, de por sí estamos hablando de dos procesos que, aunque parezcan simples, que es la definición del concepto de innovación, o sea, decidir qué es lo que voy a hacer en innovación, y el otro, lograr fortalecer en el ecosistema todas estas acciones en cuanto a la capacidad de conversar, dialogar y hacer investigación conjunta o colocar problemática conjunta, parece sencillo, pero toma su tiempo y es bastante complejo, bastante difícil. Y es por eso que se tiene que tener claro todos esos retos para no quitarle o para no evitar que representen lo que realmente deben representar, ¿no? Yo hace tiempo, a nivel personal, cuento esto porque yo era muy técnico, ¿no? Muy, oye, ya hay que hacer esto, hay que sacar el tema de propiedad intelectual, hay que valorizar. Y la verdad, cuando me hablaban de cultura de la innovación, yo decía, cultura, pero lo tienen que hacer, ¿no? O sea, ¿por qué no lo van a hacer? O sea, mi cabeza estaba así, ¿no? Pero resulta pues que justamente estas buenas costumbres, estas habilidades blandas que en mi cabeza estaban, que se tenían que hacer, pues son mucho más complejas de lograr que probablemente habilidades técnicas que podamos levantar con una maestría en 2 o 3 años de formación. Lograr, al contrario, tener, por ejemplo, un grupo de empresas, un grupo de universitarios, un grupo de jóvenes que tengan la costumbre de colaborar para lograr un objetivo, aunque parezca sencillo en la palabra, es tremendamente más difícil que levantar una maestría en 2 años. Entonces, hay que tener muy, muy en cuenta eso para que nuestras estrategias en el proceso de transferencia puedan ser lo más efectivas posibles. ¿Y por qué, no? O sea, si hablamos de estrategia, ¿por qué tendría que esforzarme en todo este proceso? ¿O cuál es mi gol? Mi gol es vender una patente y ganar 1.000 millones de soles y volverme el próximo pues, Steve Jobs. Pues la verdad, no. Oye, entonces el parque tecnológico va a ser un lugar propicio para formar Zuckerbergs para que hagan mucho dinero. Pues tampoco. O sea, sí, claro, generan este tipo, cuando el sistema permite tener las condiciones para que usuarios o gestores como Zuckerberg o Jobs puedan trabajar con tecnología
y jugar con la tecnología y tener la tecnología de punta para que pueda comercializar al mundo, pues claro, claro que es beneficioso. Pero hay muchos factores para que, por ejemplo, Jobs, Zuckerberg o, ¿cómo se llama el de Microsoft? Bueno, el dueño, el ex dueño de Microsoft, Bill haya podido Gates. hacer eso, sí, Bill Gates. No es casual, sí, son en marketing y en gestión geniales, pero el sistema les permitía tener, por ejemplo, el laboratorio de Xerox para Steve Jobs, en donde Steve Jobs pudo mirar algunas de las invenciones que estaban punteras en el mundo. Conversaba con un colega en una de las capacitaciones que tuve, y, y me dijo algo que pues me abrió los ojos también, porque me dijo, oye, ¿por qué crees que acá en Estados Unidos, en Silicon Valley, esto funciona? ¿Por qué crees que acá hay vinculación con las industrias y por qué le ganan al resto de ecosistemas? Bueno, porque las empresas que están acá también son las pioneras en el mundo, entonces el mercado, el análisis de mercado que reciben estos investigadores es el primero en el mundo. Al mismo tiempo, estos centros de investigación son topes en el mundo y la tecnología que reciben es también, estas empresas reciben la mejor tecnología posible. Entonces, hay una simbiosis que trabajar que está mucho más allá de patentar algo o querer ganar, querer ganar algo con una patente. Hay que trabajar mucho hacia dónde me dirijo, qué quiero liderar, qué sector tecnológico puedo liderar, cuál es mi capacidad de recurso humano que puedo formar y usar para este proceso. Entonces, volviendo a la imagen, acá ustedes pueden ver unos cálculos en donde no me habla de Steve Jobs ni de Bill Gates, lo que me está hablando es la cantidad de trabajo generado. ¿Cuántas startups se han generado en este ecosistema? Se han generado 5.000 startups. 5.000 y una startup, y en Perú, pues todavía estamos luchando por generar por lo menos 25 startups y no necesariamente tecnológicas. Obviamente, si tú generas 5.000 startups y que 914 puedan ser lanzadas, ya es un número brutalmente diferente al que tenemos nosotros. Y, por ejemplo, en la institución o en el área de trabajo que ustedes quieren formar, pues las startups son críticas. Entonces, la gran pregunta es, ¿su región cuántas empresas, no hablemos de startups, sino cuántas empresas se generan al año? De ese porcentaje de empresas que se generan al año, ¿cuántas quiero que se generen en el parque? ¿Cuántas puedo hacer que se generen en el parque? Entonces, porque eso es lo que es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es, más allá de que existan winners, es que se genere una dinámica productiva en donde haya empresas, donde se genere tecnología, donde haya recursos humanos formados, donde se generen laboratorios, porque eso en realidad es el verdadero win de la transferencia tecnológica, o sea, la verdadera victoria. Y también otro tema, otro concepto importante es el hecho de que hay que tener claro que hay una diferencia entre transferencia tecnológica y extensión y mejora tecnológica. Esos dos procesos son importantísimos, pero van de la mano. Por ejemplo, extensión y mejora tecnológica la hace un CITE, la hace una extensión de línea, que lo que hace es desarrollar una tecnología y luego dársela a los productores, en el caso de línea, o igual la CITE. Pero la transferencia tecnológica no da un producto, no da un servicio. La transferencia tecnológica le traslada la tecnología a otro usuario que va a hacer uso de la tecnología. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener la capacidad de desarrollar y mejorar esa tecnología. Entonces, la transferencia tecnológica es una responsabilidad de las universidades, pero las universidades tienen que tener la capacidad de generar ese paquete tecnológico que va a ser absorbido por el sector productivo, por la institución que va a poner en puesta esa tecnología. Y eso requiere un especialista un poquito diferente a la investigación, que es el sector tecnológico. Eso implica que en el parque tecnológico también hayan áreas especializadas que permitan, justamente faciliten esta incorporación, esta transferencia tecnológica de este paquete tecnológico. Y por eso en estos parques tecnológicos hay áreas que probablemente la universidad no haya, como son, por ejemplo, laboratorios de prototipado, centros de negocios, estructuras de reuniones, pero también hay áreas de capacitación y tienen una vinculación muy directa con el tema de extensión y mejora tecnológica, porque al fin y al cabo, muchos de estos productos, mucho del valor
real del mercado está en los usuarios finales. Y aunque no necesariamente el parque tecnológico haga acciones de extensión y mejora tecnológica, porque su función es proveer de tecnología, no es un parque industrial. Entonces, pero igual hay que estar de la mano. Entonces, algo que me pareció bastante interesante, me parece que en Ecuador están conversando entre el Ministerio de Producción y el Ministerio de Ciencia, bueno, el área de Ciencia y Tecnología para lograr establecer un concepto común entre parque industrial y parque tecnológico. Y eso es otro tema clave que ustedes tienen que tener en cuenta, que no es un parque tecnológico, no es un parque industrial. Es muy diferente. El parque tecnológico genera tecnología y el parque industrial lo que genera son productos. Entonces, para tener claro, pues, este proceso de transferencia tecnológica intervienen los proveedores de tecnología, las universidades, los centros de investigación, los centros tecnológicos y las empresas con capacidades de I+D. Entonces, cuando hablamos del parque tecnológico, estamos hablando que en el parque se van a colocar laboratorios, se van a colocar centros de investigación especializado, de investigación aplicada, se van a colocar centros de prototipado de desarrollo tecnológico y se van a colocar también empresas con esa capacidad de generación de I+D. Y yo de alguna u otra manera tengo que garantizar que se puedan colocar y que sean estables en el tiempo. Un punto importante que todavía no se ha debatido, pero que sí se utiliza en otros países es, bueno, tal vez sepan de las zonas francas. Las zonas francas, por ejemplo, que están en Tacna o que también me parece que están, bueno, hablemos de la de Tacna porque no me acuerdo de otra, pero establece beneficios tributarios para los que están dentro de la zona de la Sofra Tacna. Ese es un tipo de herramienta de promoción de un área que normalmente se usa en los parques tecnológicos. Sin embargo, por ejemplo, tenemos un pequeño menos, porque en Perú todavía no se ha debatido el tema de las exoneraciones tributarias para parques tecnológicos, porque primero tienen que definirse de manera exacta cómo van a constituirse esos parques tecnológicos. Entonces, a veces estos parques tienen beneficios especiales, pero sin embargo, probablemente tal vez no un beneficio tributario, pero ustedes a través de sus reglamentos y las coordinaciones institucionales entre, por ejemplo, la municipalidad para habilitar zonas o la universidad para indicar que van a realizar determinada política especial, sí podrían dar beneficios a estas áreas, porque si no hay beneficios, si no hay algo que no solamente sea el desarrollo de tecnología para las empresas, entonces pues las empresas tampoco tienen mucha motivación para ir. En el caso, por ejemplo, de parques extranjeros, una de las motivaciones críticas para que una empresa se coloque ahí es la calidad del material humano, la calidad del recurso humano formado en estos centros universitarios, maestristas, doctorandos, es crítico para estas empresas. Entonces, por ejemplo, si bien podría darse el caso de que puedan tener algún tipo de beneficio tributario, el principal beneficio que tratan de brindar estas universidades, por lo menos en Alemania, es el acceso a su recurso humano de punta. ¿Por qué? Porque eso representa probablemente generación de conocimiento especial y otra cosa que pueden hacer y que sí depende de ustedes es la facilitación de esquemas para la formación de empresas de base tecnológica que depende en entero de la universidad. O, por ejemplo, el manejo especial de propiedad intelectual que se genere de la universidad para el parque tecnológico. Entonces, de esa manera también es una atracción para las empresas, porque las empresas van a saber, bueno, si participo en el parque tecnológico y estoy dentro, pues voy a tener la propiedad intelectual más barata, o voy a poder tener acceso a propiedad intelectual algunos años a costo cero. Entonces, o voy a poder modificar las mallas curriculares de alguna carrera que a mí me interese que se mejore, porque pues resulta que la necesito. No sé, agricultura, por ejemplo. Esas concesiones que uno hace y trae del parque tecnológico pueden representar aquellos beneficios que necesita la empresa para decir que sí se puede quedar. Y esa es otra parte de la estrategia que se tiene que mapear. ¿Cuáles son las zanahorias, por así decirlo? ¿Cuáles son los puntos a favor que la universidad va a ceder? Y también qué es lo que le va a pedir a la empresa. Ok, te doy todo esto, ¿y tú qué me das? Bueno, si me pides modificación de planes curriculares, entonces quiero prácticas en tu institución, quiero un número de prácticas constantes. No sé, se me está ocurriendo en este momento. Entonces,
hay que debatir los beneficios para los cuales se permita esta interacción, ¿no? Y para esto probablemente el parque tecnológico tenga dentro de sí mismo acceso a cámaras de comercio, acceso, por ejemplo, a inversionistas, consultores especializados, la misma área de transferencia tecnológica va a tener que estar en el parque tecnológico, y obviamente empresas con necesidad e intención de innovar. Ahí me faltó la palabra, pero tienen que tener la intención de innovar. Si no, pues probablemente el proceso se quede bastante corto. Si hablamos en específico de cuáles son la teoría, qué me dice de lo que tiene que tener en cuanto a transferencia tecnológica, un parque tecnológico, pues tiene que tener la capacidad de identificar necesidades, tiene que haber equipos o áreas donde puedan identificar las tecnologías necesarias para la empresa. Normalmente están dentro de los laboratorios especiales que van a estar colocados ahí. O en algún tipo de subunidad del área de transferencia tecnológica del Vicerrectorado de Investigación, o en la misma área de transferencia tecnológica del Vicerrectorado de Investigación. O sea, el cómo ustedes coloquen personal para cada uno de estos procesos va a depender mucho de la capacidad que tengan de recurso humano, de cómo lo pueden gestionar más eficientemente, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen que tener gestión de propiedad intelectual, o por lo menos mapeo de propiedad intelectual, para que en el caso de que exista algún problema en ese tema, lo puedan derivar a un especialista que corresponde, no tener la especialidad a ustedes. Tienen que tener también algún tipo de contacto o sistemas de valoración de tecnología para más o menos entender cuál es el valor del conocimiento que se está generando en el parque. Y por último, áreas de negociación, sitios donde se puedan cerrar los procesos de transferencia tecnológica. Alguna vez me contaron, y bueno, si hubiera la oportunidad de conversar, pero alguna vez me preguntaron, ¿y ustedes cuál creen que fue el aporte más importante del diseño de un parque tecnológico? Y todos están hablando de laboratorios, el auditorio, las salas de conferencia, las salas de meeting. Y bueno, lo que nos dijeron, bueno, en realidad fue el café. Porque en el café todos son normales, no hay dioses, ni hay nada, todos tienen el mismo derecho a tomar un café. Y en esas conversaciones donde pues no tienes ningún tipo de presión, te eres muy libre de cerrar tratos. Y el área de café en realidad es muy, muy importante. Llama el área de café aquel área donde las personas se concentran a conversar y cierran las cosas, ¿no? Esto es lo mismo. Acá ustedes tienen que tener claro lo que es conocimiento explícito y conocimiento implícito. ¿Por qué? Porque ambos procesos van a, de alguna u otra manera, generar procesos de transferencia. El explícito, las patentes, prototipos, equipos, transferencia explícita, pero también hay un tema implícito en la generación de tecnología, que es el know-how y las habilidades que ustedes desarrollan también, a través de capacitaciones, servicios, etcétera, ¿no? Entonces, también tienen que tener en claro cuáles dentro del parque tecnológico van a ser estas áreas, estos sectores que, por ejemplo, van a dar servicios y consultorías de los mismos laboratorios justamente a estas empresas, ¿no? Porque es otra manera de cómo transfieren el conocimiento generado. Por último, y de manera sencilla, este es el punto en cuanto a los ejemplos normalmente que se dan de transferencia, que es cuando se da un licenciamiento, cuando la tecnología que produce algún laboratorio se le entrega para que la empresa la use, o también se puedan generar algunos proyectos colaborativos entre la universidad y alguna empresa local. Entonces eso también es transferencia tecnológica. Y por último, la generación de nuevas empresas o spin-off o startup, como le quieran llamar, que al fin y al cabo promueven alguna tecnología generada en el centro de investigación. Entonces, cada una de estas tres maneras generales de establecer la transferencia tecnológica va a requerir servicios especiales, va a requerir especialistas diferentes. No es lo mismo hacer un proyecto colaborativo, y no requiere lo mismo que hacer, por ejemplo, un licenciamiento. ¿Por qué lo digo? Porque un proyecto colaborativo requiere una persona especialista en la formulación de proyectos, y un licenciamiento requiere un especialista en la redacción de patentes y materia de propiedad intelectual para poder firmar el documento de traspaso.
y una empresa de base tecnológica requiere otro especialista, que es el tema de motivador, el coaching, el que de alguna otra manera estabiliza las empresas. Las tres estrategias son parte del parque tecnológico y las tres estrategias requieren a personal distinto o con capacidades mixtas. Puede darse el caso de que tengan una sola persona para todo. Genial. Complicado, podría darse el caso, pero tengan en claro que estas tres rutas son las más generales en transferencia y que recomendaría que tengan una estrategia para cada una de esas rutas. Y por última diapositiva, en cuanto a transferencia, para no alargarlo más, ¿qué necesito yo al nivel de academia para lograr la transferencia tecnológica? Requiero una masa crítica de investigación de calidad. No podemos hablar de transferencia de tecnología sin calidad de investigación. Ya se lo había comentado con el ejemplo, en Estados Unidos lo crítico para esas empresas top del mundo era que también sus investigadores eran top del mundo. Cuando hablaban, pues en realidad estaban en la punta del iceberg, y siempre, pues cuando estás en la punta del iceberg y pones el pie primero, ganas. En cuanto al enfoque integrado de valorización de investigación, es necesario que el equipo sea multidisciplinario. No se pueden enfocar en un solo tipo de especialidad. Claro que uno destaque en un campo, podría darse el caso de que sea, por ejemplo, agrícola, pero igual en el tema del sector agrícola debería mapear qué profesiones puedo fortalecer. Podría ser que fortalezca ingeniería, podría ser que fortalezca biología, podría ser que fortalezca TICs, porque resulta que el desarrollo de chips para el regadío automatizado es crítico y puedo ser pionero en la zona centro del país. Completamente estoy colocando un ejemplo nada más. Entonces, este equipo multidisciplinar es el que despega el tema de la innovación, o sea, la mirada que te pueda dar otro profesional que no estaba en tu mirada propia es un alto valor para desarrollar innovación. Incentivos claros y políticas para entrar a los grupos. Volvemos a la recomendación del principio. Conceptos claros, políticas claras, objetivos claros y reales es la garantía de que el proceso sea estándar, de que el proceso sea continuado, de que el proceso sea sostenible. Y mis objetivos, mientras más reales son y mientras más humildes son, también son más factibles de que se vuelvan realidad. Entonces, mi recomendación es trabajar la estrategia de acuerdo a nuestras capacidades reales y mirando el mercado al que podemos llegar. Creación de clima emprendedor, como le digo, el cambio de cultura, el cambio de la mentalidad es crítico. Voy a poner, y con disculpa de mis paisanos, yo soy de Arequipa, y he tenido por suerte la oportunidad de viajar a varias regiones, y yo sé, y me ha pasado, y yo lo he hecho, de que a veces cuando he querido, pretendido, o he pensado que tenía la razón, no he dado mi brazo a torcer. Y eso ha generado que deje de conversar con algunas personas y probablemente deje de hacer algún trabajo que podría haber sido conjunto. En cambio, en Trujillo, he visto que eso se da menos y por lo tanto el nivel de relacionamiento que tienen es más alto que en mi región, ¿no? Y yo lo acepto. Con toda la responsabilidad que implica cambiar estas costumbres, porque hay que aceptar algo, el sur es más vertical que el norte y definitivamente el más horizontal es la selva, o sea, ellos son sumamente horizontales. Y esas costumbres te permiten tener una reacción diferente a la formación de equipos. Entonces, hay que aceptar cuáles son nuestras condiciones, cómo son nuestra idiosincrasia, cómo se manejan los equipos en mi región, y de acuerdo a eso ir mejorando algunos puntos, volviendo especialista en unos puntos y corrigiendo lo que tengamos que corregir sin miedo a corregirlo. El contexto legal con respecto a la explotación de la investigación académica en regiones, también. El tema legal es importante, más en Perú, que somos un país bastante legalista. Entonces, ¿qué puede pasar o qué normalmente pasa en estos temas? Es que los asesores legales no necesariamente tienen el conocimiento en todos los campos. Entonces, como ejemplo práctico, voy a colocar lo que me pasó a mí en una universidad en la que yo trabajaba, en donde se concretó la transferencia de una tecnología, se redactó el contrato desde la oficina, se subió a quien tiene que firmar los contratos, que es el rector. Ojo, tienen que tener claro cuál es la dinámica de firma de contratos, o de quién va a firmar los traspasos, o qué figura legal va a tener el parque. Entonces, pues tenía un
bufete de abogados, o sea, tiene un área legal específica el rectorado, y se demoraron una semana. Lastimosamente la empresa lo quería en una semana y en realidad técnicamente lo hubiese podido firmar en un día. Entonces, estos idas y venidas que pueden ser tan críticos que iba a ser la primera tecnología que la universidad iba a vender, que no logró vender y pasaron 2, 3 años y no vendió más. Al punto que luego, lastimosamente, la unidad desapareció. Entonces, tienen que tener claro el contexto legal, tienen que tener claro cómo les van a apoyar, cómo lo blindan, o sea, los procesos tienen que estar lo más limpio posible. Al emprendedor, al empresario le gustan las cosas prácticas porque el negocio es rápido y porque tiene que responder a una necesidad efectiva. Y a veces nosotros desde la universidad o desde el gobierno no tenemos necesariamente ese dolor de que si es que no logro vender, no le puedo pagar la planilla y si no pago la planilla, pues quiebro. Esa presión la tienen ellos. Al mismo tiempo, obviamente, ellos no tienen el dolor de nosotros o del tema del investigador, de saber que no tiene tampoco una formalidad, de todo lo que a veces toca vivir. Entonces, hay que ser claros y tratar de ser lo más empáticos, tanto de un lado como del otro, y atraer a los empáticos. No siempre recomiendo eso, atraer a los empáticos. El que no sea empático es mejor que no esté en este proceso. Así de simple, así de duro. Si es que no son empáticos, es mejor no estar en este proceso porque no va a funcionar. Recuerden, es innovación. La innovación funciona por empatía. Si yo no soy capaz de ayudar al otro, pues este proceso se rompe y es mejor dar el paso al costado. Desarrollar los instrumentos y redes necesarias para una mayor profesionalización del soporte a la transferencia tecnológica. Este es otro punto, sobre todo por el tema de que nosotros somos bastante jóvenes en el sistema de innovación. Entonces, probablemente inclusive el mismo desarrollo de innovación todavía no se ha dado. Y normalmente estos procesos, cuando nacen, necesitan un especialista. Quizá cuando ya esté todo maduro y todos conozcan ese tema como conocer la Biblia, entonces no sea necesario un especialista, quizá en ese momento. O se necesita un especialista mucho más especialista. Solamente valoriza propiedad intelectual o solo hago contratos. Quizá. Cualquiera de las dos cosas suelen pasar en escenarios maduros. Pero mientras tanto necesitamos darle soporte y estabilidad a profesionales que puedan encargarse de esta gestión. Eso con respecto a la transferencia. Voy a hablarles un poco del programa de gestores tecnológicos que estamos trabajando para que ustedes vean la aplicación de todo lo que hemos conversado acá, más o menos en un proceso de capacitación de recursos humanos que estamos trabajando en Concitec. De esa manera podría de alguna otra manera hablarles del gestor tecnológico que estaba también en la presentación y al mismo tiempo evidenciar cómo más o menos hemos estructurado la capacitación en base a todo lo que les he comentado. Acá. Acá. Bueno, nosotros creo que ya se lo han explicado, somos el del área de selección de innovación y por lo menos tenemos una mirada en 4 campos principales. Uno es emprendimiento, el otro es políticas de innovación, transferencia tecnológica, el otro es innovación regional, y lo cual, por ejemplo, nos hace dar la charla el día de hoy porque nos interesa mucho el desarrollo de nuestras regiones. Y el tema de formulación de proyectos. Entonces, el ejemplo que les quería poner y al mismo tiempo describir lo que es un gestor tecnológico, esto es, por ejemplo, el programa de emprendimiento, esta es la herramienta de patentes, estos son los manuales que hemos logrado sacar. Estos son el convenio de Banco Mundial, que me imagino que también más o menos ya tal vez haya hablado, o tal vez merezca una presentación individual. Pero nosotros tuvimos esto, ¿no? La misma presentación. ¿No están viendo la devolución de los instrumentos, esto? No. Aún no, Cristian. Que cambiabas de pantalla, pero se mantuvo. Ok, dejo de compartir entonces. Pensé que compartía mi pantalla. Creo que comparte la presentación. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya, ok. En realidad no estaba mostrándoles mucho, era simplemente una descripción comentada de unas diapositivas organizacionales. Entonces, quizá tal vez ya se les puso solamente para recordar que en el país inicia con un piloto el 2015 en lo que es investigación aplicada. Hasta antes de ese momento, los fondos de investigación habían sido casi exclusivamente para temas de investigación básica.
Y el reto del 2018 fue sacar un proyecto de investigación aplicada. Y como aplicada tenía que tener una función, nosotros introdujimos un concepto que en realidad no lo hemos desarrollado nosotros, es algo que hizo la NASA en 1970, 80, que es una clarificación. A veces no es claro diferenciar el tema de investigación básica de aplicada. Ok, a veces no es claro. Pero entonces, ¿por qué? Porque todo está muy junto, pues es solo básica y aplicada, dos cosas, separar en dos campos es como hablar de blanco y negro cuando hay una tonalidad de colores, entonces es sumamente difícil. Entonces la NASA me dijo, ¿sabes qué? Para elegir mejor y para elegir justamente el que yo necesito en la etapa de desarrollo que necesito, o sea, la que funciona, porque estaban mandando cohetes al espacio, y si una pieza fallaba, se morían las personas, entonces decidieron crear TRL. ¿Qué es el TRL? Convierten toda esta escala de dos patrones, blanco y negro, básica aplicada, en 9, en donde tienen en consideraciones 3 estadios aproximadamente, nunca es estándar, en básica, 3 para desarrollo de aplicada y 3 para de consolidación de tecnología, ya fase comercial. Cuando yo ya lo coloco en 9, ya no veo solo 2 colores, sino veo 9 colores, por lo tanto puedo diferenciar de mejor manera. Entonces, eso se propuso con los proyectos de investigación aplicada 2018, y la persona normalmente responsable de la gestión y evaluación de todo esto es un nuevo profesional, el gestor tecnológico, que no había desarrollado en el país. Normalmente en otros países sí existe. Chile tiene la red de gestores tecnológicos, México la red de OTTs, Colombia la red de OTRIS, Brasil, Fortec, que es un monstruo, y estamos hablando de más monstruos de Estados Unidos con Autum, Proton en Europa. Entonces, estas redes ya existen, pero no tenía, entonces está desarrollando eso. Y se hizo a través de este instrumento y acompañando a los investigadores con este nuevo profesional. El diseño parte para considerar lo que ya hemos conversado, de que se identificaron proyectos, fueron 195 proyectos, y lo interesante es que estaban de acuerdo a los sectores priorizados por CONCITEC. Entonces, ustedes también tienen que tener muy en consideración cuando desarrollan la estrategia del parque, aquellas políticas regionales, nacionales. ¿Por qué? Porque normalmente en esas políticas hay insumos, hay instrumentos financieros, soporte, etcétera. Bueno, estos son los sectores. Tenemos alimentos, 44 proyectos, salud, 30 proyectos, ambiente, 23 proyectos, agropecuario, manufactura avanzada, y así van bajando, ¿no? En esta tabla nos permitió, por ejemplo, de alguna u otra manera sectorizar, decir cuáles son las prioridades en cuanto a características especiales. Otro tema importante que también puede ser interesante para el parque que ustedes desarrollen: no pueden hacerlo todo, nadie puede hacerlo todo. Bueno, quizá alguien con mucho dinero pueda, pero nosotros no tenemos esas capacidades. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que diseñar un programa de transferencia teniendo en consideración que hacer transferencia tecnológica de un producto agrario no es lo mismo que hacer la transferencia tecnológica de una tecnología sanitaria, entonces de por sí ahí en agro y salud se generan dos líneas de intervención de capacitaciones con talleres especiales. Y eso se ha visto reflejado en los webinars, porque los webinars responden a necesidades específicas. Entonces, cuando el parque tecnológico verifique qué sector productivo tiene, cuáles son las carreras que representa, probablemente también tenga que hacer esa sectorización de acuerdo a ese número de empresas que quiera formar o número de investigaciones que tenga, ¿no? Se decidió hacerlo de manera regional. Se mapeó que gran porcentaje venían del norte, 25 proyectos, en Lima 50 personas. Y lo curioso acá es que lastimosamente para la selva, que sería la región 4, no existe o no conviene mucho hacer un taller propio porque no tienen unas redes de comunicación tan cercanas. Entonces lo más factible para la selva, por eso Lima está inflado, es que los que son de la zona de selva, pues vengan a Lima. Es más barato que moverse a veces entre sus propias regiones. Y Arequipa Sur, ¿no? Entonces tenemos prácticamente representado todo el país en lo que era factible de hacer con el presupuesto. Lo ideal hubiese sido trabajarlo en todas las regiones, siempre eso es lo ideal, pero también es cierto que no tenemos los recursos para, entonces se tomó esa decisión. Estas son por qué necesitamos pues la plataforma de vinculación Academia-Industria. Se han trabajado los cursos, las guías, los manuales, recursos web, los webinars que justamente les estaba comentando, con el objetivo de poder lograr transferencia tecnológica.
Y por último, para terminar la presentación, acá les voy a compartir el Excel que se estaba trabajando de el anexo. Bueno, esta es la definición de paquete tecnológico. Básicamente esta es la que me interesa, el gestor tecnológico. La gestión tecnológica implica la organización y dirección de recursos con la finalidad de producir conocimiento de manera estratégica y responsable, comprender el mercado, tendencias tecnológicas, capacidades de los competidores. Del lado administrativo, permitirá identificar tecnologías que no convenga desarrollar internamente, así como las que vayan a contratar en el exterior, supervisar adecuadamente su desarrollo, reaccionar ante imprevistos y evaluar sus resultados. En cuanto a los intangibles, permitirá proteger debidamente la tecnología generada y obtener los mayores rendimientos de su explotación, conseguir la optimización de procesos, entre otros. Entonces, la característica del gestor tecnológico es que es un profesional que su mirada tiene que ser amplia, que su mirada tiene que tener muchos pies, un pie en la empresa y un pie en el laboratorio. Lograr esa dualidad es complejo. No es sencillo, entonces se requiere una política especial para lograr tener con los profesionales adecuados para impulsar estos procesos. Con esto termino. En realidad, solamente les estoy presentando lo que probablemente sea la definición de gestor tecnológico. En ese proceso estamos, pero igual se lo quería dar de primicia. Muchísimas gracias por la atención. Atento a las preguntas que me puedan realizar. Cristian, muchas gracias por la presentación. De verdad es un tema bastante amplio y sin duda este tiempo nos queda muy corto. Te agradeceríamos nos compartas información para poder enviarla a los asistentes. Y ahora pasamos a las preguntas. Tenemos una pregunta de Roberto. Menciona que en el marco de tu exposición y también de tu experiencia, pregunta, ¿cuál universidad en el Perú, pública en el Perú, está cumpliendo con tener grupo de jóvenes, grupo de empresas en I+D y habilidades blandas para la generación de empresas como startups y spin-off? Pública. Yo siento que todas están casi al mismo nivel de interacción. Diría que la más institucional o de la que más tengo referencia, no sé si por ser de Lima o por estar en Lima, es de la 1551. Pero eso no es que esté muy adelante de todas. Diría que las demás nacionales, sobre todo las que tienen su estructura bastante clara, han avanzado bastante en el tema. Claro que la 1551 o la San Marcos, hay que recordar algo. La San Marcos tiene vicerrectorado de investigación antes de la ley universitaria. Tenía Consejo de Transferencia e Innovación, recuerdo, antes de la ley universitaria. Entonces, probablemente desaparecieron algunas figuras, etcétera, etcétera, pero ya tenía una institucionalidad ganada. Ahora, yo he visto que un trabajo muy, muy interesante lo hace la UNAL. La UNI, con su institucionalidad, también ha reflotado, y la ventaja de la UNI, por ejemplo, es que tiene centros de investigación que tienen áreas específicas. Por ejemplo, el INITEL tiene área de transferencia tecnológica. Pero me daría la impresión de que los que mejor están en nivel de incubadora podría decirse que siento que es la San Marcos, luego podría venir la UNAL, pero a nivel de investigación joven y relacionada con industria y con esa visión de propiedad intelectual, me suena más la Toribio Rodríguez de Mendoza. De acuerdo, gracias. Mi... Gracias, Cristian. Tenemos una segunda pregunta de Delia Gamarra. Dice, ¿qué estrategias recomendarías para crear un ecosistema de innovación en la región Junín, en la cual hay aproximadamente 55.000 MIPYMES y 400 comunidades campesinas? ¡Wow! Yo vivo enamorado del país, mi familia es de provincia, entonces es un tema difícil el tema de comunidades campesinas y MIPYMES, porque obviamente hay un problema. O sea, la MIPYME y la comunidad campesina tiene otra prioridad y no es la de generar tecnología, es vivir.
Entonces, normalmente la generación de tecnología es un proceso de mediano y largo plazo en donde implica la inversión de recursos. Yo creo que para que esto sea exitoso, sin embargo, las comunidades campesinas, por ejemplo, tienen una manera bastante interesante de colaborar propio. Yo lo que creo que se debería hacer es establecer cuáles son las costumbres, la idiosincrasia de la región en cuanto, por ejemplo, a cómo recibe la comunidad, qué tipos de soporte recibe la comunidad, qué tipos de soporte requieren las MIPIMES, y yo me iría a un paso intermedio en donde, por ejemplo, los que están cerca, pero así de la mano de las MIPIMES son los institutos tecnológicos de producción, o sea, los centros, los formadores de técnicos, están al costadito de ellos, más que la universidad inclusive, y otro, y lo que yo he visto, por ejemplo, en Colombia, la experiencia de Colombia fue establecer rutas de llegada no a la MIPYME, sino al Instituto Tecnológico de Producción, para que ellos hagan el rol de extensionismo tecnológico. ¿Se acuerdan cuando hablaba de transferencia tecnológica y extensionismo tecnológico? El extensionismo tecnológico es lo que le llega a las MIPYME. ¿Y quién puede dar extensionismo tecnológico? Otra empresa, un instituto tecnológico o un CITE. Entonces, yo de la universidad no puedo llegar de manera directa a la MIPYME, pero sí puedo llegar por un tercero. Beneficios tributarios tiene beneficio para las MIPYME, entonces si fortalezco a alguien que pueda darle servicios y que utilice ese beneficio tributario también es una ayuda. Yo no me enfocaría en las MIPYME, me enfocaría en aquellos que le dan servicios a las MIPYME, a quienes las pueden agregar. De las comunidades me enfocaría en cuáles son sus necesidades situacionales, son muy buenas para colaborar, tienen ya por default, tienen una costumbre de colaboración las comunidades, lo sabemos, pero no le puedes pedir que se ingresen a este mundo de la tecnología porque pues obviamente ellas están todavía en proceso de resolver problemas internos, entonces hay que ayudar, hay que focalizar, hay que quizá formar a alguien de ellos y traccionarlo al tema del parque, darle educación, dos o tres personas para que luego ellos mismos te puedan decir cuál es el camino. Porque creo que podría ser un poco soberbio de nuestra parte tener una respuesta en este momento sin conocer la realidad propia de ellos. Entonces hay un trabajo pendiente como ciudadanos y como como miembro del país. Es una deuda pendiente que tenemos y creo que hay que saldarlo, ¿no? De acuerdo, Cristian, esa era la última pregunta. Te agradezco mucho. Entonces, retomando un poco tus palabras, creo que la estrategia para crear un ecosistema de innovación en una región que abarque a MIPYMES y comunidades campesinas partiría de una estratégica articulación de agentes conforme a sus propios objetivos y sus funciones, y ver de qué manera se podrían relacionar de esa manera, tal vez no directamente como dices, pero sí vincularlos a todos. Creo que no tenemos, bueno, tenemos una última pregunta, Cristian, si me permites. Es de Doris y menciona, las empresas grandes desarrollan continuamente innovación para mejorar sus procesos. ¿Qué experiencias existen para que empresas medianas y pequeñas, de tal manera que las tecnologías ancestrales puedan ser adoptadas y mejoradas? Wow. Una de las estrategias muy interesantes viene para mí de Brasil, pero aunque es una estrategia interesante, ya deben saber que es Natura. Hay que recordar que Brasil tiene trabajo con las comunidades desde el 60. ¿Ya? Entonces nosotros, siendo realistas, trabajo con las comunidades tenemos desde el 2000 y eso. Y con la selva, que es quien tiene un poco más de estos documentos, de estos conocimientos, yo diría que del 2008. Recordemos que el baguazo es una respuesta a lo poco conectado que estábamos con la selva. Y el baguazo me parece que es 2008. Entonces, estamos muy tiernos en cuanto a conocer a nuestras propias costumbres. Pero tomaría como ejemplo Brasil, pero Brasil tiene 40 años en ese trayecto, con pros, con malas ondas y buenas ondas.
En fin, lo que hace la empresa es estructurar llegada con la comunidad, que la comunidad ya está formada. Ojo, tampoco es que llegue gratuitamente. La comunidad ya tiene personas formadas, profesionales técnicos, que entienden la dinámica y que por lo tanto pueden establecer de manera clara cuál es el rol del conocimiento tradicional en este proceso. Y la empresa respeta eso. Pero también es claro en decir y tienen claro las expectativas de negocio. Porque, por ejemplo, para comentar nuestra ley de conocimientos tradicionales, nuestra ley de conocimientos tradicionales exige cerca del 15% de beneficios directos, o mejor dicho, del precio de venta directo, ¿no? O sea, es un montón. Cuando sabemos que los negocios pueden soportar una tasa de rendimiento en ganancia neta que ya tenga más del 4%, según lo que recuerdo, ya es un buen negocio. Entonces, ¿qué empresa podría tener un rendimiento del 15% para pagar al fondo de uso de conocimientos tradicionales? Me parece, esa ley tiene cosas muy interesantes porque está relacionado al convenio de biodiversidad, pero también tiene apreciaciones no reales. Entonces, lo que yo recomendaría es hacer consciente, o sea, lo primero es hacer consciente a las comunidades que sí tienen el derecho y sí deben usarse sus conocimientos, pero que otro tema es que el conocimiento que tienen está en la fase 1 del desarrollo de una tecnología, en donde les falta todavía verificación, les falta las pruebas de calidad, les falta el prototipado de la tecnología, les falta un montón de cosas, y por lo tanto tienen un pedazo de ese producto nuevo. Y a veces se les dice otra cosa, ¿no? Se les da un mensaje de decir, bueno, ya, tienes la solución, ya lo tienes todo hecho. Y no. Y nos falta aquella persona que sea muy sincero y muy claro en decir, mira, tú tienes esto y lo podemos usar de esta manera. Y probablemente el beneficio de acá a 15 o 20 años bien gestionado sea este. Eso nos falta porque, pues, lamentablemente todavía no tenemos los especialistas que puedan hablar ese lenguaje. Entonces, caso de estudio, Natura. Brasil, políticas de gestión de pueblos indígenas. Ley de biodiversidad, ahí hay un montón de reglas y también los casos de cómo se aplicaron mal. Pero yo creo que estamos en camino, entiendo que ojalá este año cambie la ley de acceso a biodiversidad para poder hacer viable los accesos y empezar con la investigación y respetar el conocimiento tradicional. Pero ojo, ese artículo en donde te dice que tienes que pagar el 15% de regalías a una empresa en la ley de conocimientos tradicionales, no hay empresa que lo resista. Así que ahí tenemos una traba muy dura por conocimientos tradicionales.